Buenos días, vecinas, vecinos del Encinar del Alberche. Hoy tenemos con nosotros a Concha Lópezosa. Buenos días, Buenos Concha, días. vecina de nuestra urbanización, y hace unos años fuiste durante 5 años presidenta de nuestra comunidad. Cuéntanos, Concha, ¿cómo era el Encinar del Alberche? ¿Cuántos años llevas tú aquí? ¿Y cómo era antes el Encinar del Alberche? Bueno, nosotros estamos en el Encinar del Alberche desde marzo del 76, es decir, casi 50 años. En aquellos entonces, esta urbanización era una urbanización considerada, era la más grande de Europa y además considerada de gran lujo, porque en general todos los propietarios, con dueños que ya se llamaban entonces, eran segundas viviendas, con lo cual se ponía que había un nivel económico importante. Entonces, todo ha evolucionado mucho y bueno, es indudable que el entorno sigue siendo precioso, pero que la urbanización ahora ya está más deteriorada que entonces. ¿Cómo están ahora las cosas? ¿Qué diferencia crees que hay de antes a ahora? Porque ahora no se consiguen las cosas y antes sí se conseguían. Si te parece, empezamos hablando de en los años que tú estuviste de presidenta, Sí. ¿cómo se conseguían las cosas? ¿Qué se llegó a conseguir por esta urbanización? Bueno, siempre ha sido una urbanización que ha tenido su presupuesto exclusivamente y que el ayuntamiento empezó a ayudarnos muy poquito en el año 92 o 93, cuando hablamos con la alcaldía y empezaron primero a aportar los trofeos que eran para el verano, para las competiciones de verano, y luego alguna participación económica, pero realmente muy bajita. Entonces, había un sentido entre los condueños de salir, comunicarse unos con otros y hacer cosas. Aquí se han tenido hasta olimpiadas, aquí se han tenido equipos de fútbol desde Fortuna, Betis, La Casera y otros, el Águila y otros, se han tenido. Ellos pagaban una participación, por ejemplo, para jugar y luego se hacían los campeonatos. Ha habido tenis, ha habido muchísimas actividades que le daban a esta urbanización un ambiente social importante, tanto para jóvenes como para mayores. También luego llegó el golf que ya Herardo Herrera, que fue quien vino a buscarme a mí para poder sustituirle como presidente en el año 90, ya había formalizado un documento con Gregorio García Santos, que fue el administrador judicial y también propietario de esta urbanización, con dueño, y habían firmado un documento y luego ya desarrollamos el campo de golf, que lo habían llevado en el año 90 a la asamblea, y después ese campo de golf también dio mucha actividad a esta urbanización. Venían gentes incluso de distintos puntos de España a jugar, porque era un campo de riesgo para el golf, y entonces me gustaba mucho. Luego también también se hicieron, por ejemplo, se sustituyeron todas las depuradoras, se hacían muchas cosas, se proponían en la asamblea, se aprobaban en la asamblea y en general todas se hacían con el presupuesto que teníamos. Lo único que se puso aparte como derrama fue el asfaltado, que se hizo en 3 fases, en 3 años consecutivos, y se fueron haciendo las calles según estaban más estropeadas o menos estropeadas. Era fantástico ver cómo en la zona del campo de fútbol, que entonces no había campo del helipuerto, como ahí se hacían las olimpiadas y salían todos los equipos con sus banderas, con sus uniformes, sus pantalones todos iguales, las camisetas todas iguales, y daba mucho gusto cómo teníamos esta urbanización entonces, y desde luego porque todos los condueños se mostraban positivos y pagaban en general, porque todos los años, durante el tiempo de mi presidencia, los morosos fueron bajando, cada vez había gente que se incorporaba más a pagar y fueron bajando. Y bueno, las cosas cambian y parece que ahora no están las cosas así. Pero, Concha, ¿por qué crees, si antes éramos capaces de sacar los asfaltados adelante, el tema del agua, con la economía que había, está claro que lo que tú dices, a lo mejor hay más morosidad ahora de la que había antes, pero ¿por qué ahora no somos capaces? ¿Por qué ahora todo es soltar dinero, todo necesitamos empresas externas? Bueno, yo, por ejemplo, puedo contar aquí que Herardo Herrera, ingeniero, que estuvo presidente durante muchos años
También estuvo José Luis Restá y estuvo como tesorero José Antonio Moreno y otras series de personas. Por ejemplo, Herardo Herrera hizo el proyecto gratis para la urbanización de subida del agua para distribuirlo en tres fases, de forma que no hubiera solamente una, que lo que ocurría es que lo que llaman los ingenieros el golpe de ariete, que es la caída cuando se había una avería, rompía toda esa fuerza del agua, rompía todas las bombas y rompía todo. Entonces Herardo Herrera hizo ese proyecto que se aprobó en la asamblea del año 90 como tal proyecto. ¿Qué pasaba? Pues que ese proyecto se lo desarrollaron, lo pusieron en marcha los propios empleados de la comunidad y con un encargado estupendo que teníamos entonces, que era Juan Ger. Y con ese proyecto se hizo, cosa que ahora no sé si se podría hacer. Entonces se hizo gratis por parte de Herardo Herrera y también con los mismos empleados y el encargado que teníamos. Eso, por ejemplo, también se cambiaron las depuradoras de la piscina, todas ellas, y también se hizo con los empleados nuestros. No había que contratar empresas externas. Ahora el motivo, pues lo desconozco. O no hay formación entre los empleados, o si la hay no se utiliza, o no sé qué es lo que pueda pasar. Pero indudablemente ha cambiado mucho en ese aspecto de la urbanización. Y también, indudablemente, para hacer cosas hace falta dinero. Y para tener dinero hay que pagar. Y yo, por favor, ruego a todos los que son morosos, no los que son morosos de esos que llamamos las parcelas abandonadas, que eso ya sabemos que tiene un procedimiento jurídico largo y grande, sino aquellos morosos de cara dura, que sabemos que los hay, que por favor paguen, porque va a llegar un momento en el que la justicia se va a volver contra ellos y quizás se encuentren en peores condiciones. Entonces, por favor, pido que paguen, porque será la forma de que esta urbanización pueda, si todos pagáramos, esta urbanización tendría muchos mejores servicios, o por lo menos los tendría más actualizados, porque habría dinero para poderlo hacer. ¿No tienes la sensación, Concha, de que se está politizando muchísimo la urbanización? Quiero decir, cuando recibimos un comunicado de la comunidad de propietarios, una frase: la Junta de Gobierno informa. El gobierno lo tenemos en España, nuestros gobernantes. Aquí tenemos el ayuntamiento, que son quienes nos gobiernan en el municipio. Parece que se nos está olvidando que esto es una comunidad de vecinos. ¿Qué gobierno dentro de una urbanización? A mí se me escapa un poco. Bueno, a lo mejor el término de Junta de Gobierno no hay que verle como tal. La Junta de Gobierno es porque han sido los elegidos para poder dirigir esta urbanización. Y bueno, no busquemos más tres pies al gato. Es una junta que dirige esto y como le hemos elegido entre todos, lo que tenemos que estar todos aunados a trabajar con ellos, a ayudarles a ellos y a favorecer que tengamos una convivencia equilibrada y socialmente aceptable, y sobre todo que puedan acometer determinados temas de obras o de mantenimiento y que haya medios económicos para poderlo hacer. Porque si no, no vale el que sea Junta de Gobierno. Pues bueno, se puede llamar, ¿cómo se llaman en las comunidades de Madrid? Pues es la Junta también de Gobierno, o sea que son todos juntas de gobierno, pero no por eso tenemos que llevarlo al gobierno estatal. No tiene nada que ver, es gobierno para gobernarnos entre nosotros mismos. Concha, con todo lo que se hizo durante tu candidatura, que creo que fueron muchas cosas y muy buenas, de repente te fuiste. De hecho, ha llegado a mis oídos que incluso te sentiste amenazada. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente en algo que está funcionando también tienes que abandonar el IFE? Pues es un tema triste, puedo decir que triste, porque amenazaron a mis hijos y como tal pues me la necesidad de irme, porque lo que no podía poner en riesgo a mis hijos. Y como tal pues me retiré, eso es lo que hice. Ya entonces la urbanización se había quedado muy encaminada a tener todo a través de una empresa de ingeniería, en fin, una serie de cosas que yo creo que hubiera sido positivo, pero como me amenazaron de esta manera a mis hijos, pues me retiré y dejé el campo abierto para que llegaran otros. Pero hoy en día, quiero decir, la trifulca entre vecinos existe. ¿Por qué crees que hay tanto follón, tanta disputa y tanta desigualdad en esta urbanización? Bueno, una de las cosas que ya entonces había y que se
se ha seguido aumentando. Yo creo que aquí hay un sentido de, no sé si de envidia o de yo qué sé qué, que no nos permitimos unos otros, no nos aceptamos y nos tenemos que aceptar con nuestras verdades y con nuestras, iba a decir mentiras, porque también a veces hay que mentir piadosamente, pero si son mentiras para sacar adelante una sociedad como la nuestra, puede ser positivo. Lo que no se puede es ser intolerantes. Aquí hay mucha intolerancia, aquí hay mucho no aceptar al otro porque me ha mirado así o porque piensa así. Somos todos lo mismo. Y mientras que no tengamos el concepto como dueños, como propietarios, de que tenemos que ir todos a una, habrá organismos que se beneficien de esa situación tan desagradable entre unos y otros. ¿Cuáles crees que son las necesidades primordiales que tiene ahora la urbanización? Bueno, las necesidades primordiales es retomar socialmente la urbanización, que está muy parada, muy abandonada. Y desde luego hay que volver a estudiar el tema de la elevación del agua, no como tal, sino con la Confederación Hidrográfica del Tajo, volver a retomar aquel expediente que de forma engañosa se pusieron unos meses. Y digo engañosa porque lo hicieron personas que no sabían del tema y entonces confundieron a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Hay que tener la valentía y la preparación y la formación para ir a hablar con los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo y demostrarles la necesidad de agua que tenemos aquí. Eso sí, un agua medida, no agua tirada, porque hay personas que tiran el agua medida, pero eso sería un punto importante. Un punto importante es meterse de lleno con el tema de morosidad, pero cuando digo de lleno es estar detrás de las personas que no pagan y que no pagan en muchos casos porque no porque no puedan, sino porque no quieren, ver la posibilidad de que la cuota de comunidad, que también lleva parte importante de lo que es el gasto del agua, aunque el gasto del agua se pague aparte, no cubre todo lo que es la elevación de agua. Entonces, ver la comunidad, es tratar de la cuota de comunidad, ver cómo se puede recuperar los que no pagan. Y desde luego hay que meterse con el asfaltado porque esto está vergonzoso. Y muchísimas más cosas. Tener la seguridad, por ejemplo, en el tema de seguridad de la urbanización, pues hay que contar con profesionales de la seguridad. Por supuesto, respetando los puestos de trabajo que tenemos, pero poniéndonos en manos de empresas de seguridad que sepan de lo que hacen y cómo lo hacen, a quienes también se les puede pedir responsabilidades. En fin, creo que, y sobre todo, que entre nosotros, los condueños y los propietarios, tengamos el sentido de que somos vecinos y tenemos que ser tolerantes entre todos y no ponernos ni zancadillas ni hablar mal los unos de los otros. Y en estos grupos que hay de Telegram o de WhatsApp o de tal, respetarnos, porque hay algunas personas que no respetan o no han respetado. Veo que últimamente está más calmado el tema, eso también es verdad que lo he observado, pero respetarnos con todos nuestros defectos y nuestras virtudes. ¿Qué opinión tienes de la Junta actual? ¿Crees que tenemos los medios, el nivel y las personas adecuadas para llegar a donde tú estás diciendo? Bueno, yo individualmente a todos ellos no los conozco a algunos, pero no conozco a todos. Pero entiendo que su juventud y sus ganas de hacer podrán ayudar a retomar lo que fue el Encinar en su momento. Esa juventud que tienen es muy importante, porque a lo mejor pueden cometer algún error, no pueden por esa juventud precisamente, pero indudablemente van a ser capaces de aunarnos y de modificar el ambiente social que hay aquí y desde luego se tienen que dedicar, tienen que trabajar muchísimo. Ya se lo digo desde aquí a todos, ya se lo he dicho personalmente a alguno, tienen que trabajar muchísimo, porque aquí hay que trabajar y hay que sacar esto adelante trabajando y teniendo una buena junta unida y cohesionada y como la tuve yo tuve gente estupenda en la junta y aunque no venga el tiempo lo voy a decir,
Tuve a un Emilio Poveda fantástico, tuve a un Samón Suría, que por ella ha fallecido, que fue tesorero, y luego tuve un administrador, Paco Ramón, que fue el administrador. Teníamos la oficina entonces en Madrid, en la calle Alcalá, y ahora está aquí, que entiendo que es más cómodo que esté aquí la oficina y más útil que esté aquí la oficina. Pero desde luego a la Junta actual lo que necesito es que entre ellos tengan mucha dedicación, mucha gana de hacer y lo sacarán adelante. Estoy convencida que lo pueden sacar adelante porque tienen también un principio de honradez que vale por encima de todo. Pero, Concha, ¿no crees que aparte de esa juventud deberían de haber delegado en la experiencia, a lo mejor, de gente más mayor, más conocedora de la urbanización y que ya ha hecho anteriormente cosas aquí? Bueno, yo creo que los mayores, si tienen ganas de hacer, les podrán ayudar siempre, aunque no figuren. Muchas veces no se trata de figurar, se trata de aportar. Se trata de aportar y puedes estar aportando aunque no figures. Y creo que habrá gente que sí que quiera figurar, pero hay otras personas que no quieren figurar y sin embargo sí pueden aportar. Y yo creo que con eso pueden contar ellos con muchas personas que pueden aportar. Concha, ¿cómo hacemos esa comunidad de la que tú hablas? ¿Cómo nos hacemos comunidad? ¿Cómo hacemos que esto sea una gran familia? Pues siendo tolerantes. Hay que ser tolerantes, hay que aceptar al otro con sus defectos y sus virtudes, tratarle de llevar a tu terreno si es que piensas que para ti es lo mejor, indudablemente, pero también escuchando. Hay que escuchar, porque muchas veces si no escuchamos nos perdemos lo positivo que puedan tener esas personas que están en el otro lado. Entonces lo que hay que hacer es escuchar y tratar de entenderse. Tratar de entenderse porque al final todos lo que tenemos aquí es una propiedad que nos interesa que esté en las mejores condiciones posibles de cara al futuro. Entonces ha habido situaciones en las que aunque haya sido una asamblea, se llevaban a la asamblea para decir que para cargárselo, para que saliera que no, eso ya lo hemos visto años atrás, y desde luego lo que hay que trabajar es siempre en positivo y añadiendo valor a la comunidad, añadiendo valor social y añadiendo valor económico, que eso es lo que muchas personas no lo piensan. Si tú añades valor económico de manera general, lo añades a lo tuyo mismo, a tu propiedad, y no que por no pensar en añadir valor, piensas que piensas que hay temas que hace muchos años, y eso es una anécdota, pensaban que el tenis era de ricos. Aquí hubo unos campeonatos de tenis fantásticos y aquí no había ricos, había gente trabajadora, gente que había hecho sus ahorros y tenía. Luego con el golf pasó exactamente lo mismo, que era de ricos, pero si el golf es una cosa que es lo más ecológico que hay y la gente, los niños iban gratis a jugar, o sea, entonces hay que tener esa mentalidad abierta de que todo lo que añada valor hay que aceptarlo y socialmente ser tolerantes. ¿Qué crees que se podría hacer con el campo de golf si no vuelve a ser un campo de golf? ¿Cómo podríamos utilizar ese espacio? ¿Para qué nos serviría o qué deberíamos hacer con él? Pues la verdad es que después de ver el erial que hay, yo creo que eso habría que preguntarse al ayuntamiento, que también estuvo de acuerdo en que eso fuese un parque, porque si pusieron instalaciones ellos mismos de máquinas para hacer gimnasia y tal, pues que lo mantengan y que lo arreglen, porque al fin y al cabo es un parque abierto para todo, que puede ser para la urbanización, pero como tal, que también lo arregle el ayuntamiento. Y que lo mantenga, porque no solamente es arreglarlo, es mantenerlo, que es lo que yo... Y lo estoy diciendo porque lo he dicho en un momento en el ayuntamiento también lo he dicho yo esto, ya. Me vas a permitir conocerte ya un poco más como vecina. ¿Qué es para ti el Encinar del Alberche? Pues para mí el Encinar del Alberche ha sido, es mi segunda vivienda, lo hemos pasado muy bien, hemos tenido una panda de amigos fantásticos que lo pasábamos muy bien. Pena que la mayoría de ellos ya lo vendieron, no, todos lo vendieron y algunos incluso ya están fallecidos, eran mayores que nosotros y ya están fallecidos. Hemos tenido unos años maravillosos de relaciones sociales y luego también es para tener aquí una nuera que también es de aquí. Entonces, pues también ya se ha completado el cerca, no solamente es de amigos, sino también de familia. A mí me admira que eres una todoterreno, actualmente estás estudiando y todo. Sí, sigo estudiando, sigo haciendo cosas, sí, me gusta. ¿Nos cuentas un poquito? ¿Quieres contarnos?
Bueno, hicimos, mi marido y yo hicimos la Universidad de Mayores, la carrera para de mayores, pero de la universidad, y luego pues hacemos monográficos. Ahora mi marido está haciendo un curso de genética, yo acabo de terminar un curso de economía política, y bueno, mañana, esta tarde, tengo que dar para enseñar a jugar al Rumi Cup en Madrid, en un centro de Pío Baroja, enseñar a los mayores que me han pedido que les enseñe a jugar, como hice este verano pasado aquí para los niños. En fin, hay que estar siempre activos y darle a la mente, porque si la mente no se la puede dejar, hay que estar siempre activa y siempre a recibir lo que los demás te puedan aportar. Yo tengo que decir que yo te conocí bailando salsa aquí. Cuando También. yo vine a bailar, a vivir aquí, sí. Me apunté a unas clases de salsa que había. Salsa de zumba, sí, ¿no? Bueno, en ese momento se estaba dando salsa. Sí, y bueno, maravillosa. Sí. Es que recuerdo siempre que venías tú a enseñarme los pasos a mí. Venías tú a ayudarme a mí. Claro. Sí, es que es una pena, por ejemplo, aquí esto, se lo digo a ¿cómo se llama este chico? Salvo, digo, pero ¿por qué no vuelves a hacer clases de baile? Que es la manera de que yo puedo bailar, que a mi marido no le gusta bailar, pues yo tengo que bailar. Yo me gusta bailar, pero bueno, sí, hay muchas cosas que se podrían hacer aquí, muchas cosas pero indudablemente hay que trabajárselo y hay que emplearse y no hay que ser tan críticos, hay que aceptarlo, si a ti no te interesa no vienes y si te interesa vienes, pero no ser tan crítico con todo lo que se puede hacer, no se puede ser tan crítico. Hay que estar a recibir y a dar, no solamente a criticar. Más actividades en común debíamos de hacer. El mercadillo navideño triunfó, claro, de la mano de Marga, por ejemplo. Claro, ¿Deberíamos de hacer más actividades comunitarias? Bueno, digo, para hacer dentro del Encinar. Lo que hay que hacer es yo creo que hay que hacer también es ver hasta los grupos que pueda haber interesados, en qué están interesados. Yo creo que eso es importante, ver en qué están interesados y tratar de que haya grupos que no hace falta que sean todos de la misma edad. Si este verano para el Rumi Cup incluso apuntó a una persona mayor y no pasaba nada, jugaban con los niños y es verdad, si lo que se trata es de jugar y de aprender. O sea que yo creo que hay que hacer grupos de personas que quieran hacer y que salgamos de casa, porque la gente se mete en sus casas y no sale y no participa. Y es importante salir de casa. Ahí es donde voy. Salir de casa. Hay que sacar a la gente de casa. ¿Cómo hay que sacarla? Esta gente joven que sabe tanto, seguro que sabe cómo sacarla. Yo desde aquí lanzo, igual que Marga y François han tenido la idea que nos contaban el otro día a través de este medio, el rastrillo que van a hacer en mayo, ¿vale? Que va a ser un rastrillo, pues que tú en vez de poner tus cosas en Wallapop que quieres vender, pues se va a hacer un rastrillo aquí donde tú puedas vender tus cosas. Se hizo hace años sí, atrás también. Dijeron que ya se había hecho, hace 15 años o algo así, creo que decían que habían hecho. Bueno, pues vuelve la idea. Creo que se podría hacer una paella entre todos los vecinos y echarnos unos bailes. No sé, creo que se pueden hacer tantas cosas en las que nos podamos, aunque sea un día al mes, hacer algo maravilloso que una los cosa vecinos... Una cosa que se puede hacer, por ejemplo, es habilitar la petanca para los días que hace bueno y que podamos para la petanca, porque la petanca es al aire libre y ahora más en invierno, como estamos ahora, a las 12 de la mañana se puede salir a jugar, no hay necesidad, es que hay muchas cosas muy sencillas, jugar al minigol, por ejemplo, cosas de ese tipo es que se pueden hacer. Hay que hacer grupos y hay que tirar de la gente. Lo malo es que hay que tirar de la gente porque hay personas... La petanca este verano pasado, por ejemplo, no hemos podido jugar porque como hacía tantísimo calor, a las 10 de la noche, que era cuando se podía salir, pues resulta que todo el mundo tenía que irse a cenar. Caramba, pues deja la cena para más tarde, o cenar antes, caramba, que no pasa nada. O sea, creo que no es impedimento, si tienes la voluntad de juntarte con alguien para jugar y para echar unas risas, no es impedimento que tengas que ser la hora de la cena. Creo que la hora de la cena se puede mover o te llevas ahí abajo una tortilla, que algunas veces también lo hemos hecho. Hemos llevado cosas ahí abajo y las hemos tomado ahí abajo. O sea que lo que hay que tener es la voluntad de hacer cosas. Es fundamental. Y la voluntad de juntarse y la voluntad de ser tolerantes y muchas cosas. Pues ahí se lo dejamos lanzado a la nueva comunidad, claro. Cuando ahora estén un poquito más desahogados, sí, porque ahora es mucho trabajo lo que tienen por delante. Tienen mucho trabajo. Pero a ver si de cara a la primavera
podemos, entre todos, por supuesto ellos apoyándonos desde la comunidad, podemos hacer estas actividades y cosas que sean dentro de nuestra urbanización. Y que las personas que tengan ideas, como por ejemplo esto de Marga y tal, que las transmitan a la Junta. Claro, si todo lo que sean ideas y que se puedan poner en práctica, pues adelante, que vengan y que lo hagan a la Junta. Y que la Junta ya verá el medio de poderlo hacer o no, o dará sus comentarios de lo que se pueda seguir adelante o no. Eso es así, o sea que... Pero vamos, hay que apoyar a la Junta en todos los sentidos, porque yo creo que estos chicos van a tener mucho que trabajar, mucho. Yo tengo que decir que llevo 2 años aquí, que soy feliz desde que he venido a vivir aquí, y que si ya aquí se hiciera comunidad, entonces creo que sí que no me he equivocado y he elegido el paraíso. Yo creo que se conseguirá, porque esta nueva gente que ha venido, estas nuevas personas que han venido, yo creo que tienen ese sentido de comunidad y lo van a conseguir. Pues desde aquí vamos a apoyarnos todos, a luchar todos. Los que querían que salieran otras personas o los que queríamos, o hablo en general, quiero decir, porque de aquí nadie sabemos lo que han votado unos ni lo que han votado otros, pero ya hay una nueva Junta, por favor, pues ahora vamos a unirnos y vamos a pensar en el futuro. Olvidemos el pasado, vamos a crear futuro. Y dejemos el pasado ya está, ya no podemos hacer nada, vamos a crear futuro y vamos a contribuir a que ese futuro sea positivo. Y lo que tú dices, por favor, un llamamiento desde aquí. Los grupos de Telegram, que se utilicen para lo que se deben de utilizar. A mí me agota y me cansa leer disputas. Claro, efectivamente. O sea, es algo que es que me pone enferma. Enferma. Así que vamos a dejar, y las opiniones que tengas hacia ciertas personas, personales o demás, le coges en la calle y se lo dices. Claro. O lo haces por privado, pero no en los grupos. Vamos a utilizar los canales y los medios tan positivos que tenemos, vamos a utilizarlos. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de esta entrevista. No sé si quieres añadir algo, Concha. No quiero añadir nada más. Bueno, hablaría muchísimo, porque yo me enrollo mucho, pero no, ya no quiero añadir nada más. Creo que ya he dicho suficiente. Bueno, siempre que quieras hablar, aquí están los micrófonos abiertos para ti y para todos los vecinos y vecinas del Encinar. Y si quieres venir de colaboradora conmigo, yo pido colaboradores, los llevo pidiendo. Es la primera vez que hago radio sola. A mí me encanta tener colaboradores, porque además así cada uno tiene sus ideas, su opinión, sus preguntas, y es mucho mejor y mucho más llevadero. Así que yo animo a todo el mundo que el que quiera sentarse conmigo, a echarme una mano, a colaborar o a hacer cositas, solo tiene que tener equipo siempre engrandece. Siempre engrandece. Yo creo que trabajar en equipo es algo muy difícil y muy complicado, pero que si lo consigues es algo maravilloso. Porque es que aprendes tanto de tanta gente. Claro que sí. Y yo cuando hacía Getafe Radio teníamos un gran equipo y eso era maravilloso. Eso era maravilloso. Claro que sí. Pues Concha, muchísimas gracias, porque en cuanto te ofrecí esta entrevista fue un sí por respuesta, y a ver si lo conseguimos y la próxima vez nos sentamos diciendo se ha hecho comunidad, las cosas están saliendo adelante y vamos a volver a ser los que éramos antes. Bueno, yo no estaba en aquella época, pero bueno, más modernizados, pero vamos a volver a ser súper felices aquí, ¿te parece? Eso es. Muy bien, pues adelante. Y a crear equipo, tendrás equipo, terminarás teniendo equipo. Muchas gracias, Concha. Buenos días. A vosotros, vecinos, vecinas, muchísimas gracias por estar al otro lado como siempre. Mi nombre es Yolanda López y esto es La Voz del Encinar.